RPP Data. Ya es toda una práctica a estas alturas, ya van a ser 7 meses del gobierno del presidente Castillo, que primero se nombren los funcionarios y después se buscan los antecedentes. Se nombran funcionarios y después se buscan los antecedentes, y los antecedentes que se encuentran, madre mía del Señor y todos los santos. Diego Pajares, con RPP Data. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes, Jaime. Bueno, a veces ni se buscan los antecedentes, ¿no? Se enteran de los antecedentes, básicamente, ¿no? Y desde el inicio hemos escuchado esta frase: el gabinete ministerial está en constante evaluación, ¿no? Y se ha repetido gabinete tras gabinete, polémica tras polémica, y lo que vemos es eso que dices, una práctica de nombrar primero y verificar después, o darse cuenta después de las investigaciones, de las denuncias. Pero ¿qué indicadores tenemos cuando vemos estas designaciones controversiales, que tal vez pasan un pequeño filtro o ninguno? Y si lo pasaran, no llegarían tal vez a ser autoridades y nos ahorraríamos algunas crisis, ¿no?, que ya hemos tenido, ¿no? ¿Qué hay detrás de esta frase? ¿Se puede analizar? ¿Cómo la podemos interpretar o analizar? ¿Qué nos dice del trabajo del gobierno y qué otros indicadores tenemos? Sobre ese tema hemos preparado este informe. El gabinete está en constante evaluación. Es la frase que se repite como mantra desde el inicio de este gobierno, sobre todo cuando aparecen cuestionamientos a ministros. Lo cierto es que nombrar autoridades y después verificar sus antecedentes ha sido una práctica común del presidente Pedro Castillo y su entorno. En cada uno de los 4 gabinetes que se han presentado, ha habido renuncias que se pudieron evitar revisando antecedentes antes de la juramentación. Incluso, algunos nombres polémicos continúan. No es normal que el gobierno improvise tanto la designación de funcionarios y lo haga con tal nivel de falta de idoneidad, comenta el periodista y analista político Fernando Vivas. El gabinete está en constante evaluación es una frase que surge precisamente de la normalización de la improvisación, porque el gabinete debiera estar en constante fortalecimiento de las políticas de Estado que el presidente y su primer ministro respaldan y refuerzan y coordinan, y no están pensando en que ese ministro que han colocado es un ser absolutamente fusible y precario. Esto ha provocado que hoy en día un ministro dure, en promedio, 1 mes y medio en su cargo, con lo que es difícil implementar políticas públicas. Además, esta forma de actuar refleja la poca convicción que tiene el gobierno al momento de nombrar funcionarios, sostiene Fernando Tincopa, politólogo del Centro Wiñac. Que el gobierno sostenga la frase de que siempre todo ministro está en constante evaluación es simplemente el eufemismo para decir no queremos hablar del tema ahora y esperemos. Tincopa agrega que una explicación para este tipo de designaciones debe incluir un análisis del instinto de supervivencia del gobierno, pues sella alianzas con aliados políticos, pero no se garantiza una mejora en la gestión pública. Probablemente lo que nos espera, si es que normalizamos este tipo de conductas, es un cambio radical en la administración pública y en las pequeñas islas de eficiencia que se manejaban a partir de la meritocracia y del componente técnico como el valor que se privilegiaba para la asignación de un puesto tan importante como el de los funcionarios de alto rango. Queda claro, en opinión de los especialistas, que la mayoría de los nombramientos, si no son todos, no pasan por un filtro. La reincidencia es otro tema muy crítico e indica problemas mayores, opina la politóloga Macarena Costa. Una vez puede ser un error, 2, 3, quizás también pueden ser errores, pero ya estamos en el 4º gabinete de este gobierno y no se ha dejado de designar a personajes cuestionados por distintos motivos. Esto ya no es un error, son designaciones que se hacen a propósito y con criterios muy claros en mente. Estos criterios, evidentemente, no tienen nada que ver con la idoneidad que pueda tener la persona designada para ejercer el cargo. No es difícil verificar los antecedentes de un candidato a funcionario público, y esto debe cambiar, sobre todo porque cada designación no capacitada en ministerios afecta a todos los peruanos de manera diferente en cada uno de esos sectores. El costo, sin duda, será alto, y recién lo estamos comenzando a pagar. Un informe de RPP Data. No se evalúa, sino que se reacciona, ¿no? Cuotas políticas, falta de cuadros, y ahora una tregua también con el Congreso que dice fiscalizar, pero ahí siguen los ministros cuestionados, ¿no? Y ahora todos, la gran mayoría, va a dar la confianza, ¿no? Y dice que van a apelar a la interpelación, pero ya hemos visto ministros que han pasado por interpelaciones inofensivas también, ¿no? Y Jaime, rapidísimo, nada más recomendar a todos nuestros oyentes
este informe de manera mucho más desarrollada con las opiniones de cada uno de los especialistas en mayor profundidad y tocando más temas. Los pueden leer en nuestra página web rpp.p, entran a la portada, en la segunda nota está este informe para que conozcamos el análisis de los especialistas, que es muy importante estar informados y conocer todo lo que está pasando en este contexto complicado. Este tema realmente, Diego, es altamente preocupante y se está ya normalizando que existan personas que no tienen ni la más mínima idoneidad para ocupar el cargo. Por ejemplo, el señor Condori es lo más grave, ¿no? En el Ministerio de Salud, Silva en el MTC denunciado por agresión, Gaviria en defensa también denunciado por agresión, el ministro de Justicia que tiene en su haber más de 70 casos en los que se reporta inacción. Algunos van a prescribir incluso este año. El 2017 absolvió a procesados por narcotráfico. El señor ministro de Energía y Minas, que su gran aporte es haber contribuido con dinero a la campaña de Perú Libre. Es grande la lista, ¿no? Realmente. Sí, es muy grande. Realmente. Y claro, si el Congreso le da la confianza, pasando por alto esto, ¿quiénes son los responsables? No solamente el gobierno, también lo sería el Congreso. Diego Pajares, con RPP Data. Gracias, con nosotros. Jaime. Hasta mañana, Diego. Las 12:45.